7 minutos nos están faltando para las 9 de la mañana. Ya estamos recibiendo a nuestros primeros invitados, Mariana Mosteiro y Mauro Tomasini. Con ellos vamos a estar hablando de este informe. Estamos hablando del Servicio de Paz y Justicia que presentó ayer su informe anual de derechos humanos en Uruguay. Esto se viene realizando hace ya muchísimos años, prácticamente ya lleva 3 décadas en nuestro país. Aquí tienen ustedes para ver claramente la tapa de el informe que corresponde al año, yo lo estoy tapando allí con el termo, 2017. Vamos a ver avances y retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país y vamos a ver esos detalles con nuestros invitados. Mariana, bienvenida, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Mauro, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo que primero uno se preguntaría es, después de 29 años ya del informe de Serpaj. Sí, 29 años, 28 informes, 29 años, el año que viene se cumplen los 30. Exactamente, ya es, a ver, sin ningún tipo de dudas es un tiempo más que prudencial, porque todos sabemos que en materia de derechos humanos, cuando se sale de situaciones tremendamente complejas como las que vivió nuestro país, hay un periodo que podríamos denominar, si se quiere, de oscurantismo, donde todavía quienes detentaron el poder en realidad siguen manejando de alguna manera muchos hilos que no permiten que las informaciones, que las situaciones sean del todo aclaradas. Por supuesto, estamos muy lejos de que se cumpla la premisa de que exista justicia, pero luego el tiempo sigue pasando y hay un viejo dicho que es que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Es un buen momento, a casi 30 años, digamos, como para hacer una evaluación sobre si hemos tenido avances reales, verdaderos, o si esos avances son todavía demasiado lentos. ¿Qué es lo que nos deja este informe 2017? Bueno, habría que analizar capaz que campo por campo los avances o retrocesos en 30 años. El informe intenta dar cuenta, digamos, de los avances y retrocesos en el año, pero también los avances y retrocesos que se dan en trayectorias más largas, ¿no? Nunca se dan específicamente en un año, nunca se resuelve alguna situación de vulneración o de aprobación de una ley exactamente en un año. O sea, por ejemplo, tenemos determinadas leyes que no se han reglamentado y la reglamentación tiene que ver mucho con respecto a la operacionalización del derecho. Entonces, es muy difícil a veces en un año solamente. Hay cosas que las vamos a ver a más largo plazo. Bueno, de hecho estamos discutiendo el pasado reciente todavía. Es claro. ¿No? Que capaz que el pasado reciente para nosotros recién empieza entrado a los 2000, porque en los 90 hubo una deflación que casi fue un tema ausente y que es recurrente una y otra vez. Entonces, por lo tanto, es como, digamos, un poco difícil a veces hacer una síntesis. En general, los derechos han avanzado en determinados campos y en otros han sido estáticos y en otros han tenido retrocesos. En los campos que tienen que ver con el orden político, es decir, con las políticas de seguridad, ha habido un retroceso en muchos ejes, aunque sí es cierto, vale la pena aclarar, que se ha impulsado determinadas reformas. Algunas reformas no creemos que son lo más adecuadas a los estándares internacionales y sea un enfoque de derechos. Con respecto al pasado reciente, hasta relativamente hace poquito hemos tenido noticias, ¿no? Lo de la Corte. Sí. Es un campo que casi estático, ¿no? O sea, se ha avanzado muy poco, en los 2000 se avanzó, pero los últimos 5 años prácticamente no ha habido avances, muy pocos. Y bueno, ese es un campo que se ha mantenido en esa situación. Y después hay un campo con que se llama la nueva agenda de derechos o la agenda de derechos, que ha tenido avances significativos, pero que todavía obviamente faltan instrumentalizarse algunos derechos y sobre todo salir de esa sombra que tienen los derechos, es que los derechos no sean solamente para los que tienen derechos, ¿no? O sea que en un enfoque de desigualdad que existe en la sociedad, mucha gente accede más a algunos derechos consagrados y otros no, aunque existan. Y otro de los grandes debes, y para terminar, es el tema de que nosotros seguimos aprobando leyes, convenciones, tratados, pero después los incorporamos a la normativa nacional, pero después eso no se visualiza en la práctica concreta, digamos, de las instituciones del Estado. Bien. Mariana, y concretamente decía Mauro
que bueno, hay distintos capítulos o campos donde se puede hacer un análisis más exhaustivo. Pero concretamente, ¿dónde es que observan ustedes en este informe de 2017, dónde observan los retrocesos más importantes? Yo, por ejemplo, sin haber leído el informe, que es muy extenso, por cierto, como todos los años, por ejemplo, estoy pensando a nivel de políticas públicas y privación de libertad en la justicia de menores, por ejemplo, creo que ahí hay un capítulo claramente donde hay un retroceso para ustedes. Sí, en todo lo que tiene que ver con derecho penal juvenil, venimos asistiendo sobre todo del 2012 a esta parte, un retroceso bastante grande. Bueno, en informes anteriores todo lo que fue la 19.055, que establece el mínimo de un año de privación de libertad. Sí. Pero particularmente este año creo que había un retroceso enorme al Código de la Niñez y la Adolescencia y tiene que ver con que en este momento los adolescentes tienen menos garantías que los adultos. ¿Por qué? Porque en la última reforma se establece 150 días como prisión hasta 150 días de prisión preventiva y eso no sucede con los adultos. Entonces, los adolescentes siguen estando en una situación de vulneración mayor. Cuando además sabemos que el ingreso de por sí al sistema penal sigue siendo muy nocivo justamente por la condición de niños, niñas y adolescentes. La privación de libertad tendría que ser la última medida a tomar y eso es una de las cuestiones que Uruguay tiene ratificada y sin embargo es la primera medida utilizada. Entonces, en ese sentido, vemos que eso es un gran retroceso en lo que tiene que ver con sobre todo esto, con derecho penal juvenil y respecto a adultos, por ejemplo, bueno, se eliminaron las libertades anticipadas para reincidentes, hubieron un aumento de penas por delitos relacionados a estupefacientes, pero además también, bueno, en febrero se inaugura la cárcel público-privada, otra vez es un centro para 1.960 personas, las megacárceles o los megacentros es algo que está totalmente contraindicado por ejemplo, lo que son las reglas mínimas de las reglas Nelson Mandela. Las reglas Nelson Mandela. Sin embargo, las autoridades la ponen como la cárcel modelo de Uruguay que va a ser. Lo que pasa es que nuevamente son 1.900 plazas. Ya está demostrado que en los grandes penales, por ejemplo, hay uno de los artículos dentro del informe anual que habla de las muertes en cárceles, que ya el año pasado el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit advirtió que la cantidad de muertes era sorpresiva porque fueron 47 durante el 2016 y este año al 30 de octubre eran 38, sobre todo las que tienen que ver con delitos violentos. Pero además aún así, por ejemplo en Concarla es también en el centro que aloja a un tercio de la población privada de libertad, donde también se mueren más personas por enfermedad porque está claro que en un centro... ¿Y la tuberculosis, por ejemplo, es muy elevada? Sí, igualmente, por ejemplo, la tuberculosis es algo que se ha logrado, digamos, no erradicar completamente, pero por lo menos son de las cosas que se ha intentado. Pero claro, en cuestiones que tienen que ver más con, o sea, no sé, personas que puedan tener enfermedades complejas dentro de los centros, en general, digamos, es mucho más difícil acceder a la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con megacentros, el problema es que abre mayor discrecionalidad y sobre todo... tiene otra apertura a la vulneración de derechos. Entonces, para nosotros, ya de por sí que sea otra vez un mega complejo, digamos, carcelario... ¿A ustedes les ponen reparos a eso? A nosotros ya nos ponen reparos. Mauro, uno tiene la sensación cada vez que escucha sobre determinadas situaciones, especialmente que se dan en el exterior, que a Uruguay lo ven desde muchos puntos como un país que ha en los últimos años logrado muchos logros en cuanto a los derechos individuales en las personas. A mí a veces me da un poco la sensación de que está relativamente sobredimensionada esa imagen del Uruguay, particularmente por algunas cosas, como fue el hecho de la marihuana estatal, por llamarlo de alguna manera. Cuando digo sobredimensionada es que nosotros desde adentro, los uruguayos, vemos que no están funcionando tan bien esas cosas como de repente en el exterior creen que es así. Obviamente ustedes tienen la obligación, dicho esto entre comillas, del diagnóstico hacerlo desde adentro, independientemente del peso que pueda tener esa opinión internacional. ¿Compartís como que al Uruguay igualmente se lo sigue viendo como un país adelantado en esa materia, que de repente esté un poquito sobrevalorado o que de repente, tal vez por nuestra característica de ser uruguayos que somos muy críticos, a nosotros no nos alcance? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que
A ver, el Uruguay todavía tiene una autopercepción muy buena de su pasado, ¿no? Ese es un problema que se repite, que por supuesto todo pasado siempre tiene algo de verdad, siempre tiene algo de mito fundante, digamos, ¿no? No es menor que se decía que el vallismo era la patria subjetiva. Y bueno, y en ese sentido, o las famosas frases de la Suiza de América, etcétera, etcétera. Nunca mejor, más lejos de la Suiza de América que el Uruguay, pero eso es una mentira que se ha construido sobre determinadas ficciones de relatos históricos. Entonces, esa es una de las cosas que suceden, que pesa mucho a la hora de evaluar las cuestiones a nivel nacional y la percepción que nosotros vamos hacia afuera, ¿no? Nosotros somos un país, entre comillas, digamos, mirado desde un punto de vista de muy buen, digamos, nivel en términos de acceso a derechos, etcétera, etcétera. A pesar de que sí tenemos determinadas, digamos, informes que demuestran lo contrario en tratados de Contralor. Ahora, el gran problema acá es que yo creo que el Uruguay debe ser uno de los países que sufre más la desestructuración de un Estado social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la privación de libertad o las instituciones totales, que en Uruguay está tan, digamos, presente, nosotros tenemos, digamos, somos el país que tenemos más presos por habitante de toda América del Sur. Con Chile tenemos una gran cantidad de usuarios en instituciones psiquiátricas y tenemos también en el sistema de protección de privación de libertad, o sea, de niños, niñas y adolescentes, también una gran cantidad de institucionalizados. Y eso es parte, digamos, es un reflejo de un tipo de Estado que ya no existe más, o sea, que es el Estado del 50, que era el Estado que asumía los conflictos sociales y los metía dentro. Y esos son todavía rémoras de ese pasado. Pero en los tiempos que corren hoy, eso ya no existe más casi en el mundo, ¿no? De hecho, entonces por eso que nosotros tenemos, digamos, tenemos que cuestionar, pero además está en un estado realmente muy degradado en términos, digamos, de las instituciones que tienen este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué pasa? El Uruguay, en este sentido, digamos, también ha tenido avances significativos en el pasado y se reflejan en el presente. O sea, la ley de regulación de la marihuana se puede, digamos, comparar con otros avances que han tenido, por ejemplo, en 1915. Digamos, ese año fue crucial para determinadas leyes que se aprobaron. Es decir, que no es nuevo tampoco en el Uruguay, pero también tienen que ver con determinados retrocesos que se dan y sobre todo esta cuestión de operacionalizar, ¿no? Es decir, de cómo se genera una cultura de derechos que es lo más difícil y que es donde el Uruguay falla rotundamente, ¿no? O sea, es decir, cómo se hace para justamente llegar con los derechos a cada persona y que cada persona tenga, digamos, acceso a ellas. Hay tres cosas fundamentales que tienen que suceder para que haya derechos. Que se positivicen, o sea, que sean ley, que las instituciones sepan que tienen derechos los individuos y que los individuos sepan que tienen derechos. Porque si no, eso no ocurre. Entonces, en ese sentido, hay cuestiones que sí son más complicadas, digamos, de desarrollar. La ley de la regularización de la marihuana. Es decir, el Estado también a veces es muy obviamente, contradictorio. O sea, se estaba aprobando... ¿Eso lo ven como positivo? Ya que digo, citas el caso. No, eso lo veo positivo, pero por ejemplo, en el mismo momento que se estaba discutiendo eso, se estaba discutiendo una internación compulsiva. Ajá. Entonces ahí está la cuestión, por eso ¿no? te pedía los ejemplos. O sea, claro, se aprueba una ley de salud mental, pero el órgano de Contralor y la categorización que se hace en la ley de salud mental, que por supuesto es bienvenida, es, digamos, decimonónica. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, ese tipo de variaciones siempre existen, digamos, y por las cuales hay que seguir insistiendo. Pero digo, el Uruguay se maneja como en una especie de amortiguación, la famosa frase, donde uno aprueba algunas cosas y hay otras cosas que son, digamos, totalmente... hasta diría terribles. El caso, por ejemplo, de la tablada, es un caso, creo que paradigmático. O sea, se iba a construir una cárcel en un lugar donde podría haber enterramientos de detenidos desaparecidos. O sea, hay que escucharlo eso, ¿no? O sea, mientras se construye una cárcel para adolescentes, no sabemos porque la información no está. O sea, uno de los grandes problemas con el pasado reciente es que no sabemos muchas cosas, pero ahí hay indicios de que podría haber. Entonces, eso como digamos, desde el punto de vista de este Uruguay mirado, digamos, es contradictorio, por lo menos no encaja dentro de ese molde, ¿no? Y, Mariana, obviamente en muchos capítulos y muchos temas que podríamos estar desarrollando esta mañana no nos va a dar el tiempo. Ahora,
Particularmente en el tema dedicado al tema de, digamos, de los militares, que todos los años Serpaj tiene capítulos específicos. Este año 2017 ha sido particular porque han existido determinadas expresiones de militares en actividad o retirados sobre diversas temáticas, particularmente el tema de la reforma de la caja militar ha generado, si se quiere, mayor cantidad de apariciones públicas. ¿Qué mirada tienen sobre este tema? Bueno, nosotros, digamos, para empezar, como institución entendemos que la reforma de la caja militar es necesaria, que, digamos, hay... porque si no se sigue estableciendo, entre otras cosas, además, ciudadanos de categoría, digamos, A y B, pero además, digamos, es una revisión del gasto público que es necesaria. Y además, en este sentido, de redistribuir, digamos, la riqueza. Más tomando en cuenta que muchas de las personas, digamos, que están dentro de la caja militar son personas que cometieron las peores atrocidades en este país, ¿no? O sea, ayer justo comentábamos en este nuevo lenguaje bueno, por ejemplo, del fiscal, que salió a decir el otro día como esta cultura de impunidad. Y es raro porque eso siempre lo utilizan, digamos, para los delitos más comunes, el delito más... Y, sin embargo, para los genocidas parece que estuvieran, digamos, exonerados de esa categoría. Entonces... para nosotros la reforma de la caja militar tiene que ser necesaria, pero además porque también es una señal política de qué tratamientos se le van a dar a los crímenes de lesa humanidad. Particularmente este año hubieron amenazas desde el famoso comando Barneix, que no se pudo establecer todavía, digamos, quiénes fueron los responsables. Fueron amenazas a periodistas, a militantes, activistas. Familiares de detenidos desaparecidos, hace más o menos un par de semanas, le pidió al Ejecutivo que básicamente, digamos, renuncie... Sí, la remoción del comandante en jefe. El comandante en jefe, otra vez por información falsa. También hacerse cargo, digamos, de ese dolor es como una parte importante, y yo creo que las señales políticas tienen que ir en ese sentido. Digamos, no es la primera vez. Durante la primera vez que se mintió, ese comandante fue removido de su cargo. Entendemos que la exigencia de familiares tiene que ver con que nuevamente les dieron información falsa, con todas las expectativas que eso genera para familiares, pero para la sociedad toda, ¿no? Porque yo entiendo que para poder construir otro tipo de relaciones sociales, la impunidad no es un camino, digamos, sobre que se pueda construir otra cosa. Entonces nosotros, si bien... Justo el artículo que venía sobre la reforma de la caja militar, pero aparte en general digamos, de todo lo que tiene que ver con la previsión social, fue uno de los artículos que faltó porque, bueno, la persona estuvo comprometida de salud, pero sí el Serpaj entiende que la reforma de la caja militar tiene que llevarse adelante. Bien. Hay algo que obviamente cuando mostramos la tapa no debe haber pasado desapercibido para muchos. Esperen que voy a tratar de sacar el reflejo, pero es notorio, allí se ve, allí vemos que la tapa de este informe 2017 tiene la imagen de Santiago Maldonado. Obviamente la pregunta se impone, ¿por qué? Bueno, eso es una concentración en el consulado argentino, cuando Santiago todavía no había aparecido muerto, ¿no? Si yo no me recuerdo. ¿Por qué la tapa? Primero porque la tapa... Primero, el Serpaj, si bien nosotros hacemos el informe del Uruguay y las tapas tienen que ver con eso, formamos parte de, digamos, un Serpaj Latinoamérica, ¿no? O Serpajal se llama. Somos en muchos lados de Latinoamérica hay sedes de Serpaj. Primero eso, y que hay una relación, o sea, tenemos una actividad latinoamericana, entre comillas. Segundo, que hay una cuestión que tiene que ver con determinados, entendemos, determinados modos de gobierno que son más proclives a vulnerar los derechos de las personas que otros. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de modos de gobierno, prácticas políticas y discursos de derechos humanos, que en algunas cosas existen y en unos gobiernos existen y otros no. Entonces, en ese sentido nos parece interesante porque hay un retorno de una agenda conservadora neoliberal en términos, digamos, de organización estatal,
que obviamente genera más probabilidades para la vulneración de derechos. O sea, lo vimos en, digamos, en Brasil, lo vimos en Argentina, en Paraguay en su caso. O sea, hay un retorno de una política que... Pregunto, Mauro, sí, porque se puede hacer la pregunta a mucha sí, gente y tengo que trasladarla así directamente en sí, este momento. ¿No es la misma vulneración en Venezuela con los muertos que se dieron durante la represión de las marchas opositoras? A ver, ahí hay una crisis civil, ¿no? Que por supuesto, digamos, hay determinados parámetros que tienen que ver con elecciones reglamentarias, representativas, y formas que los pueblos eligen cómo gobernarse. O sea, acá no estamos diciendo ni específicamente, yo no estoy diciendo que Macri se vaya, si es esa la pregunta. No, yo lo estoy diciendo que hay formas de gobierno, ¿tá?, que pueden ser de izquierda a derecha. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los derechos humanos siempre se pelearon con los campos de la izquierda y la derecha. Siempre. O sea, la izquierda en sí misma empieza a hablar de derechos humanos hace poco. No hace tanto. Digamos, a no ser aquellos derechos, digamos, consagrados de la Revolución Francesa, etc. Entonces, como organización de derechos humanos, nosotros tenemos, digamos, siempre que tensionar con el Estado en el sentido de hacer las preguntas que no se quieren escuchar, básicamente. Claro. Y en ese sentido lo hacemos con todos. Es decir, ¿qué quiero decir esto? Digamos que para nosotros existe, sí, algunas formas de gobierno que son más proclives a vulnerar los derechos. Entonces, por lo tanto, no en el caso específicamente en Argentina, sino el caso paradigmático de Santiago Maldonado, que tiene que ver no en sí mismo con la muerte, sino tiene que ver con las respuestas estatales. Capaz que podría haber ocurrido lo mismo, pero las respuestas estatales no son acordes a una cultura de derechos. O sea, las respuestas que todos escuchamos durante muchos días, digamos, del Estado argentino. Si hubiera ocurrido acá o en otros lados, exactamente lo mismo. Es decir, lo que quiero decir es que pusimos esta etapa porque entendemos que es paradigmático y entendemos, sí, claramente, nosotros no queremos, o por lo menos estamos en contra, que hay determinadas formas de gobierno que son más proclives a violar los derechos que otros. Queda clarísimo, me parecía que era de orden hacer la pregunta, habíamos mostrado la tapa, muchos seguramente a través de Facebook ya lo estaban preguntando y era bueno trasladárselo directamente a Mauro y a Mariana, a quienes desde ya el agradecimiento por estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así hemos estado dialogando sobre este nuevo informe 2017 del Servicio de Paz y Justicia, Serpaj, aquí en la mañana de Arriba Gente.